Bueno, hoy tenemos con nosotros a José María Tejera, que trabaja en Atlantic Copper y trabaja allí desde el año 1994, cuando todavía se llamaba Río Tinto Minera, antes de que la compraran Freeport-McMoRan. Y en los años que han transcurrido desde ese momento ha ocupado diversos puestos en la organización del Complejo Metalúrgico de Huelva, como ingeniero de proyecto, en gestión de proyectos de mejora, también en mantenimiento mecánico, predictivo, electricidad, instrumentación y mejora continua, y en operaciones de la central térmica y servicios generales. También ha sido jefe de grupo de control de procesos y planificación energética y actualmente es director de control de procesos y planificación. Y desde luego es una persona que ha conseguido hacer de la instalación la que en el ranking internacional de las fundiciones de cobre, la que tiene el menor consumo específico por tonelada de cobre producido. Y en especial el año pasado ha tenido un consumo de 537 megavatios hora por tonelada de cobre producido. Creo que la presentación de hoy es muy interesante para ver todo el proceso que se ha llevado a cabo para conseguir reducir el consumo energético. Y sin más, os dejo con José María. Pues hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Llevo 25 años dando vueltas por la planta de Atlantic Copper. O sea, tenía más o menos vuestra pinta cuando empecé. Y he tenido la suerte de ver la organización desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde operaciones, mantenimiento, ingeniería de procesos, proyectos, planificación, y eso te da pues, la visión suficiente como para poder proponer modificaciones en la instalación sabiendo lo que estás proponiendo, ¿no? Yo lo que os voy a contar hoy es cómo se gestiona la energía en una industria, tomando como ejemplo la planta en la que trabajo yo. Pero los conceptos que os voy a contar sirven para cualquier planta industrial, no solo para el cobre. Esto está de moda, ¿eh? Hay mucho gestor energético, hay puestos de trabajo para eso. Esto va así, ¿verdad? Así que lo que vamos a ver es cómo hemos gestionado la energía de la fundición y refinería de cobre de Atlantic Copper, que está en Huelva. Estas son características que son muy generales en la industria en Europa, ¿no? Porque la industria en Europa es una industria vieja, no son plantas que se hayan montado el año pasado, son plantas pues, de los años 60, 70, del siglo XX todas, ¿no? Del siglo XXI pocas. Entonces tiene mucha experiencia operativa, lleva muchos años optimizando y todas tienen el orgullo de que saben lo que hacen, y además es verdad. Con lo cual, el intentar mejorar siempre se topa con un poco de incredulidad, ¿no? Si llevamos 40 años optimizando esto, pues ya hemos llegado, ¿no? Y lo que quiero que os llevéis de hoy es que no han llegado, que siempre se puede hacer algo más, ¿no? Bueno, pues un índice de lo que vamos a ver hoy. Explicaros cómo es la planta, qué es lo que hay allí dentro, qué debéis conocer para poder gestionar la energía. De lo que os cuento aquí, si algo no os lo han enseñado, pues le echáis la bronca a vuestros profesores y que os lo expliquen antes de que salgáis de la escuela, ¿vale? Y después nuestra estrategia para llegar a la meta, que no es llegar a la meta, es llegar al proceso de mejora continua que te permite no quedarte obsoleto, ¿no? Que es primero vender la idea de la gestión energética como algo útil y rentable, qué herramientas necesitas, con quién
debes aliarte para que esto funcione, un plan, y que de ahí no has acabado. Cuando ejecutas el plan tienes que decirle al que te ha dado el dinero que ha hecho bien, que se lo has devuelto. Esta es una foto de la planta desde el otro lado del río Diel, que es una reserva natural de la biosfera, está lleno de pájaros. O sea que tenemos que ser buenos vecinos de los animales y de los no animales, porque Huelva está casi tan cerca como los pájaros, la ciudad de Huelva. ¿Y qué hacemos allí? Pues procesamos aproximadamente 1,1 millones de toneladas al año de concentrados de cobre que vienen de minas, más o menos la mitad del grupo Freeport, que es la multinacional dueña de Atlantic Copper, y la otra mitad no, y de todas partes, ¿no? De donde hay cobre en el mundo. Y lo que producimos pues son del orden de 285.000 toneladas año de cobre catódico, que es el que sirve para hacer conductores eléctricos y es por el que se paga más dinero. Como subproducto, pues todo el azufre que viene en los concentrados pues sale como ácido sulfúrico y sale del orden de la misma cantidad de concentrado. Y para hacer esto, pues gastamos 650 gigavatios hora de energía cada año. Y ya veremos luego si eso es mucho o es poco y qué es un gigavatio hora. No sé si vosotros sabéis lo que es, no hay mucha gente que lo sepa, ¿no? Es una cosa muy grande, ¿no? Bueno, el proceso, pues esto es un esquema de nuestro proceso, que empezamos secando los minerales, los fundimos en un horno flash, con el que producimos mata, que pasa a 4 convertidores Peirce-Smith, y de ahí sale el cobre blister que afinamos en los hornos de afino y se moldea, ¿vale? Y las piezas moldeadas las introducimos en el refino electrolítico, que es de donde salen los cátodos, ¿vale? La parte de hierro viene por aquí, se granula como silicato, y los gases ricos en SO2 pues producimos ácido sulfúrico en las plantas de ácido y recuperamos calor con el que hacemos electricidad que autoconsumimos. El secado. Pues del secado os he puesto ahí una pantalla del sistema de control. Esto hay que entenderlo. Y así de primeras dices tú, pues esto lo entenderá el que lo usa, ¿no? Pero en realidad te dice cómo se opera y cómo se controla, ¿no? Estos son líneas, tuberías, este es el secador y estas son las líneas de control, ¿no? Aquí algo está moviendo esta válvula, con lo cual viendo este sinóptico puedes tener una idea inicial de cómo se está controlando eso. Y además ves cosas como que aquí pone gas natural 550 normal metros cúbicos hora. Y dice, pues eso es un montón de energía, ¿no? O amperios, ¿no? Allí se ven amperios. Os he puesto flechas en lo que son consumos energéticos y la razón de esos consumos, que es la alimentación de concentrado a secar. Esa es la información clave que viene en esta pantalla para alguien que está gestionando la energía. Lo demás, pues, no demasiado, ¿no? Hay alguna más, pero bueno. Lo que hacen los secadores pues es secar la mezcla de concentrados con sílice recirculantes que viene con entre el 5 y el 8 o el 9% de humedad para poder ser introducidos en el horno flash, ¿no? Porque si no, si fundes eso con agua, pues estás llevando el agua a 1250 grados, con lo cual estás desperdiciando una cantidad de energía enorme en calentar agua, ¿no? Esto que os he puesto aquí es un cambiador de calor. Por dentro de los tubos va vapor y por fuera está el concentrado que se va arrastrando y se va secando. Eso da vueltas muy despacito, como 3 vueltas por minuto, una cosa así. Para que veáis el tamaño, pues esto es un señor. O sea, son equipos grandes. Tenéis que conocer qué se espera de la referencia, cuándo lo está haciendo bien el equipo y cómo se controla. Que después os encontráis que las cosas no están como se diseñaron.
sobre todo después de 40 años trabajando, ¿no? Vale, el horno flash. Pues este es un esquema del horno flash, que es un proceso continuo en el que el mismo material, pero ya seco, pues se funde con sus reacciones químicas de formación de mata, de generación de CO2 y de generación de escoria, que ahora llamamos silicato de hierro porque el nombre tradicional no tiene muy buena prensa. Así que decimos que lo nombramos por lo que es un silicato de hierro, ¿no? Y esto de aquí pues es el horno flash, que tiene la cámara de reacción, el reposador para que se separe la mata de la escoria y la salida de gases con una caldera recuperadora de calor que enfría los gases para poder desempolvarlos en un electrofiltro. Todo esto de aquí, que viene también explicado, es el sistema de dosificación de concentrado, que es algo que no es sencillo de controlar y lleva, pues yo qué sé, 100 años intentando mejorarlo en los tecnólogos, por eso tiene tantísima complicación, ¿no? Esto tiende a la fluidización y a veces se convierte eso en un río incontrolado, y si no sabes cuánto estás alimentando, pues difícilmente podrás controlar el proceso, ¿no? En un proceso continuo siempre está pasando lo mismo, y cuando siempre está pasando lo mismo es más fácil establecer una referencia y saber si vas bien o vas mal. Esto es importante porque no todos los procesos son continuos y la cosa se complica. Bueno, esta es una foto que te da las claves de lo que es el horno flash, y son las claves del balance de materia y energía, ¿no? El concentrado sale como mata, escoria y gases, y la energía del concentrado pues se va por la mata, se va por la escoria, se va por pérdidas del horno y se va muchísima con los gases que están a 1300 grados. Hay que mantener el balance de materia y el de energía, y son el mismo, no vale hacerlo por separado, no se puede. Vale, pues la mata del flash va a los convertidores, que son cilindros que continúan la oxidación. La materia prima tiene del orden de 60-65% de contenido de cobre ya, sobre el 25 o 30 que traían los concentrados, y esto ya se supone que siempre es igual, ¿no? El horno flash es el que hace de amortiguador, y si cambia la calidad de la materia prima, pues hace lo que haga falta para alimentar de mata a los convertidores, siempre la misma. Esto es un cilindro con una línea de toberas por la que se insufla el aire de oxidación y una boca por la que salen los gases. Estas son sus reacciones, y aquí el proceso es por lotes, porque viendo cómo es el horno, pues se ve que eso hay que cargarlo y descargarlo. Entonces tiene sus fases y no siempre se está haciendo lo mismo. Como no siempre se está haciendo lo mismo, la referencia de cuánto está consumiendo pues depende de la fase del ciclo en la que esté, lo cual complica el diagnóstico de lo que está pasando. Esto es una pantallita que coge datos del proceso, que es la que somos capaces de enviar a los PCs de los ingenieros de proceso. Cogemos los datos del sistema de control y a través de un software lo podemos poner a disposición de los ingenieros de proceso en su oficina para que lo analicen, o el jefe de operaciones o el que haga falta, ¿no? Y esto lo he puesto aquí para que veáis que los convertidores son estas cositas: 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 porque uno está en reparación, 2 trabajando y uno en espera, ¿vale? Y todo lo demás son auxiliares. Los convertidores en sí mismos no consumen nada de energía. La energía la consumen principalmente las máquinas que introducen el aire en el convertidor y las máquinas que extraen los gases del convertidor. Ese es el consumo, que son los auxiliares. O sea que muchas veces lo más importante son máquinas auxiliares cuando analizas la energía.
Bueno, pues con todos esos gases que vienen del horno flash y de convertidores, pues vamos a nuestra planta de ácido, que tiene dos secciones. Esto es gas washing and cleaning, que es limpieza y desempolvado para poder mandar gases limpios a las plantas de ácido que hacen la conversión con catalizador. Este es un esquema que utilizamos en su día, súper simple, pero que da una idea de lo complicado, ¿no? Tenemos el horno flash, que es una corriente de gases continua y con una concentración de CO2 muy alta, y después dos líneas de gases que vienen de convertidores, que son volúmenes mayores, con concentraciones de CO2 menores y además fluctuantes, a veces cero, porque el convertidor está sin soplar porque estamos descargándolo, por ejemplo. Eso hace que la mezcla aquí sea variable en concentración y en caudal. Y estos pobres de aquí pues están obligados a adaptarse a eso en todo momento para que no salgan gases a la atmósfera en ningún momento, porque sería contaminación por SO2. Y además, cada planta tiene una concentración de diseño de entrada diferente, porque esta es del año 70, esta es del año... No, esta es del año 70 modificada en el 95, esta es del año 75 y esta es del año 94. Se montó, estaba yo allí ya cuando se montó. La vi salir como las setas, ¿no? Y lo que se hace en contacto pues es químicamente una cosa muy sencilla, que es oxidar el SO2 a SO3 y después juntarlo con agua, como nos enseñaba en la formulación cuando yo era pequeño, ¿no? Pues de aquí de las plantas de ácido os he puesto algo que a mí no me explicaron suficientemente cuando estudié y se lo dije después de acabar. A ver si vosotros se lo decís antes de acabar y salís de aquí conociendo esto qué es, cómo se interpreta y para qué sirve. Que no es tan difícil, pero no es de recibo que un titulado en ingeniería no sepa analizar esto. Y se llama, pues lo que pone aquí abajo, ¿no? Que no se verá, ¿no? Diagrama de proceso. El diagrama, esto no está completo, pero es para que veáis. Aquí te pintan los elementos principales, son la soplante con sus tuberías, cambiadores de calor, torres de conversión, por dónde va cada cosa. Y aquí te explica en cada punto cómo debería estar el gas en caudal, temperatura, presión, concentración de cada uno de los componentes. Aquí te explican cómo está pensada la planta que funcione. Si eres capaz de analizar esto, puedes comparar con lo que está haciendo después el operador. Seguro que no es eso. Será otra cosa parecida o menos parecida, pero seguro que igual no. Esto, si no lo conocéis, si no lo sabéis interpretar, pedidlo, ¿vale? Los diagramas de proceso te dicen cómo debería funcionar una planta en condiciones nominales y los P&I te dicen cómo debería controlarse. Y lo normal es que no funcione como está pensado y no se controle como está diseñado. Y de ahí salen oportunidades para hacerlo mejor. Bueno, y después ya hemos retirado prácticamente todo el azufre en convertidores y nos vamos a los hornos de afino térmico, que también son un ciclo batch, y lo que hacen es sobreoxidar para eliminar todo el azufre primero y después reducir para no tener tantísimo oxígeno, cobre oxidado, en los ánodos que se envía a refinería. Y el producto pues es cobre anódico, que tiene un 99,6% de cobre, que está muy bien, pero no es suficiente para hacer conductores eléctricos. Esto es una foto antigua de un horno de afino, con una cuba que está cargando el horno. Esa cuba carga 30 toneladas de cobre. 30 toneladas de cobre son 20 Audi Q7. ¿Vale? Para que tengáis una idea de lo que carga cada cuchara de esas, ¿no? Y una vez que hemos hecho el afino térmico, pues va a la rueda de moldeo. Esta es la rueda de moldeo, que se ve, lo que se ven son estos son los moldes llenos de cobre,
que se está solidificando y esto va dando la vuelta. Por aquí debajo, que no se ve, le echamos agua por encima para que se solidifique y aquí ya está todavía rojo, pero ya está sólido y se puede retirar. Y lo echamos en unas piscinas para que termine de enfriarse, ¿vale? Esto de aquí es la clave de esta instalación. Esto y el movimiento de la rueda. Estas tejas pesadoras lo que hacen es verter cobre midiendo cuánto baja el peso contenido para conseguir que los ánodos de cobre pesen todos lo mismo, ¿vale? Tiene una precisión de más o menos 2 kilos en 325. ¿Vale? Esa es la clave. ¿Y aquí esto qué energía consume? Pues parece que nada, ¿no? Pero esto de aquí son quemadores de gas natural para que a lo largo de las 5 horas que dura el moldeo no tengamos solidificaciones de cobre por aquí y empiece a haber problemas de que cada ánodo pesa lo que quiere y no lo que le hemos consignado, ¿vale? Porque si un ánodo no pesa lo que hemos consignado, no es un ánodo, es un trozo de cobre inservible que hay que reprocesar. Vale. Bueno, pues todos esos gases calientes, todos no. Los gases del horno flash los enfriamos en la caldera haciendo vapor. Y también montamos una caldera en una planta de ácido de estas, 3, en la planta 3, con la que hacemos vapor también. Y esas dos corrientes de vapor las utilizamos como vapor para secado, por ejemplo. Los secadores que hemos visto al principio van con vapor de este recuperado del propio proceso. No es vapor hecho con gas natural en una caldera, es vapor conseguido por nuestros propios medios, como quien dice. Y el sobrante lo utilizamos para hacer electricidad en una turbina de vapor, ¿vale? Con el que reducimos nuestro consumo de electricidad del exterior, ¿vale? Y eso, cuanto más calor recuperemos y transformemos en energía útil para nosotros, pues más eficientes seremos porque adquirimos menos energía del exterior, ¿vale? Y lo de ser eficiente significa que podemos hacer cobre más barato que otros, con lo cual la supervivencia del puesto de trabajo es más larga, ¿vale? Si lo haces peor, pues te cierran antes, ¿no? Y este es un esquema de la central térmica, que no sé si vosotros sabéis mucho de centrales térmicas o no, pero bueno, os lo explico por ser un poquito especial. Este es el horno flash con su caldera recuperadora de la que sale vapor y tenemos una caldera auxiliar principalmente para alimentar de vapor a la refinería electrolítica y que no se enfríe el electrolito cuando esto está parado, ¿vale? Este vapor lo sobrecalentamos con gas natural para alcanzar 400 grados, que es la temperatura de diseño de la turbina de vapor, que es esta de aquí, ¿vale? La turbina de vapor tiene una extracción intermedia, por eso pintamos dos elementos. Una extracción controlada a 4,5 con la que sacamos el vapor a proceso, que es el que os he dicho que va principalmente para refinería, y la energía mecánica la transforma en electricidad el alternador, ¿vale? Aquí está el condensador y el condensado al desaireador y vuelta para atrás, ¿vale? A las calderas otra vez, se cierra el ciclo. Antes mandábamos gases al secador rotativo. Secadores tenemos dos tipos, de vapor y rotativo con gas natural. Entonces, para reducir el consumo de gas, pues le mandábamos los gases calientes de aquí. Pero hemos reducido tanto el consumo de gas de este equipo que ya llegaban fríos y chorreando agua. Y eso ya pues, no tenía ninguna utilidad, con lo cual esto hemos dejado de hacerlo. Pero hemos dejado de hacerlo porque ya no había gases, que no había calor que recuperar, ¿no? Bueno. Total, que esta instalación lo que hace, su función allí, es enfriar los gases de salida del horno flash para poder desempolvarlos. Y asegurar el suministro de vapor al electrolito para que no se enfríe y precipite todo lo que tiene allí
y nos quedemos sin refinería porque se ha quedado aquello todo bloqueado. También lo usábamos como suministro de energía térmica para secado. Y ya que estamos, pues producimos electricidad abaratando el coste de operación de la fundición completa, ¿vale? Pero vamos, lo importante de esto, una fundición con horno flash tiene una central térmica por esto. Porque hay que enfriar los gases de salida del horno flash. Total, resumiendo, que partimos de los minerales, de los concentrados minerales producto de las minas y llegamos a silicato de hierro, a cobre metal, a ácido sulfúrico y a electricidad. ¿Vale? Bueno, pues para gestionar la energía en una organización no solo tienes que conocer las máquinas, sino tienes que conocer también a las personas, las funciones, cómo está la jerarquía, quién es responsable de qué, quién te puede ayudar a qué, y a quién le tienes que contar lo que has descubierto, porque es el que puede ponerlo en práctica. Esto es un esquema de la parte alta de la organización de Huelva, ¿vale? Y ahí es donde pusimos al gestor energético. Estaba fuera de línea, ¿vale? Con el director general como sponsor, pero organizamos un comité con toda esta gente para hablar de qué hacer, ¿vale? Porque si os dedicáis a gestionar la energía de cualquier fábrica, lo que no podéis hacer es nada solos. Tenéis que meteros en la organización y desempeñar el papel que debe tener un gestor energético, que no es hacerlo todo. Nunca lo puede ser, ¿no? Bueno, pues los pasos que hemos seguido nosotros para implantar un sistema de gestión que funciona, ¿vale? Que es primero venderle a la organización la necesidad de hacerlo o la utilidad. Después pedir herramientas, buscarte aliados, definir un plan y contar qué ha pasado, ¿vale? Así que, ¿cómo se vende la idea? Pues tú llegas a tu fundición, mira, estos son los pajaritos que hay, estos son flamencos que están ahí al lado de la fábrica, ¿vale? Y te das cuenta que lleva 40 años allí optimizando consumos y tú eres el nuevo, ¿vale? Así que dices tú, ¿y qué puedo hacer yo por esta gente que ya lo ha mirado todo, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es convencerles de que lo han mirado todo, pero no lo han hecho todo, que se pueden seguir haciendo cosas, ¿no? Estos eran los costes, el reparto de costes en el año 2010, ¿vale? La energía era el capítulo más grande de todos los costes, más que el personal. Servicios externos también es personal de fuera que viene a hacernos cosas, pero bueno, visto así, ¿vale? Energía era el capítulo que más dinero se llevaba. Esto es una manera poderosa de llamar la atención del financiero, por ejemplo, ¿no? O del director general, ¿no? Porque para que esto sea rentable, teniendo la competencia de fundiciones nuevas, que todas se están montando en China, todas las fundiciones del siglo XXI que se han montado están en China y tienen la mejor tecnología. Y la nuestra es de 1970. Pues tenemos que hacerlo mejor que ellos, ¿no? Si no, nos van a comer. ¿Y cómo lo hacemos mejor? Pues a ver qué se puede hacer aquí, ¿no? Porque si no, este es el otro grande. Vale, y lo otro es por la sostenibilidad ambiental. Llevamos, ni se sabe el tiempo, con la edad que tenéis, pues será desde siempre para vosotros, hablando de reducir emisiones de CO2 por el cambio climático y todo esto. Y eso empezó en Kioto, fue por aquí, ¿no? 1990. Por aquí más o menos.
Y desde que estamos hablando de reducir emisiones, estamos muy contentos y las emisiones cada vez son más, no menos. Pero no un poco más, mucho más. Entonces, ¿esto qué dice? Pues que seguiremos oyendo hablar de esto y nos dará la paliza para que intentemos reducir. Esta historia va a seguir, ¿vale? Y como organización industrial que consume mucha energía, pues emite mucho CO2. Y tenemos que hacer nuestra parte, porque nos la van a exigir, ¿vale? Esto es... ¿Lo he sacado de dónde? Aquí, de esto, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee, Estados Unidos, que dicen desde 1960 hasta 2000, me parece que es 16, el último dato que estaba, cómo han ido las emisiones de CO2 del mundo. Y Kioto se firmó aquí, por aquí, 23, y estamos en 32. Pues esto no baja, ¿eh? Vale. Total, que esperamos que esto siga evolucionando de demanda social a coste. El mercado del CO2 en Europa es un coste añadido al combustible, porque tú compras el combustible y después pagas por el CO2, que es el carbono que traía el combustible, así que es un coste para el combustible. Y acabará siendo una obligación. De momento no es una obligación, pero empieza a haber obligaciones al respecto. Por ejemplo, tienes que medirlas y te tienen que auditar que eso está bien medido. Eso ya es un coste hacerlo. Pues tienes que montar un montón de instrumentación para poder medir el CO2 emitido. Bueno, pues venga, vamos a empezar. ¿Cómo mejoramos la eficiencia energética de cualquier proceso industrial? Pues primero dándote cuenta de que la energía es consumo por precio y que para reducirla, porque energía para un financiero son euros. Para vosotros no, pero para un financiero energía son euros. Entonces ¿los euros de dónde vienen? Pues del consumo y del precio. Así que se puede reducir consumo o mejorar precios. Esto lo puedes hacer tú por tu cuenta. Esto depende mucho del país en el que vivas. En España no es muy fácil abaratar precios. Así que nos dedicamos a reducir consumo. Y lo primero que vimos, pues es una planta después de 40 años gestionando sus costes, pues tenía todo medido, todo distribuido, todo perfectamente controlado, y entonces sabía que tenía un consumo de 311 millones de kilovatios hora a un precio de 5,3, lo cual eran 16 millones de euros al año, ¿vale? Y el gas natural, pues también bien medido, en termias, con su precio, sus euros, ¿vale? ¿Qué le pasa a esto? Pues le pasan dos cosas. Una, que los euros son 33 millones y tú sumas todo esto y da 40. ¿Vale? Y eso es porque el vapor es autoproducido con calor residual y nos habría costado 4 millones de euros fabricarlo si no tuviésemos calor residual. Y la electricidad aparte es autoproducida y tiene un valor de 3,3 millones de euros, con lo cual la energía recuperada vale 7 millones de euros. No 70 euros, 7 millones de euros, que es una cosa muy significativa. Y lo otro que pasa es que no puedes sumar energías, puedes sumar euros, pero así no puedes sumar energías. ¿Qué es más grande, esto o esto? Ya, ni idea, ¿verdad? Así que lo que hicimos fue convertirlos todos a una unidad común, el gigavatio hora, ¿no? ¿Por qué gigavatio hora? Porque es muy grande, nos venía bien porque daba números pequeños y porque la electricidad se factura en megavatios hora, que es una milésima parte de eso, y el gas natural también. Así que nos venía como al pelo, ¿no? Y esto en aquella época, pues un gigavatio hora es una cosa grande, unos 60.000 euros de electricidad. Ahora puede ser también eso, o más, o el doble, dependiendo de
tu tamaño como consumidor y de tu escalón de tensión y de todo, ¿no? En casa, si consumieras 1 gigavatio hora de electricidad en tu casa, pues te costaría pues, 250.000 euros, más o menos. Y esto es el consumo anual pues, de 100 coches o 120 viviendas. ¿Vale? Y en la planta, para el operador, para traducirle esto a un operador, dice, pues 1 gigavatio hora es que tú tengas 10 metros cúbicos hora más de gas natural en esa válvula que controlas tú durante un año, o que tengas en marcha o parado un motor de 100 kilovatios, o que arranques o pares un compresor de aire de planta de los nuestros. Y esto es lo más sorprendente, hacer un consumo o un despilfarro de 0,2 toneladas hora de vapor. Nosotros medimos el vapor en toneladas, el resto del mundo lo mide en kilos. Pero son muchos kilos, nosotros medimos en toneladas. Una tonelada de vapor es una cantidad de energía enorme. ¿Vale? Pero el número 1 es un número pequeño y entonces se le da menos importancia. Bueno, pues esto, pasando a las mismas unidades, ya se comprende el orden en el que estaban puestos los posibles suministros. Era por tamaño, ¿no? Resulta que de electricidad y gas natural consumíamos más o menos lo mismo. Vapor es la mitad, oxígeno 1/4 parte, fuelo y oxígeno son iguales y el resto es muy poco. ¿Vale? Cosa que antes no se sabe. Si no haces estas conversiones, que en el fondo es una tontería, pues no lo sabes. Y ahora puedes calcular precios por gigavatio hora, no por litro térmica cada uno el suyo, sino qué energía es más cara. Ahora sí lo puedes saber, ¿no? Pues tomando como referencia el promedio, pues la electricidad es más cara, el gas natural la mitad, el oxígeno es carísimo, ¿vale? El coque es lo más barato y es más barato que la leña. Cosas sorprendentes, ¿no? Y además te das cuenta de que la energía que recuperas es un 22% de la consumida, o sea que es muy significativo. Bueno, para comparar, pues con datos de 2007, pues esos 700 y pico gigavatios hora que consumíamos, pues era una cantidad de energía muy comedida, a pesar de que 1 gigavatio hora es una animalada de energía, porque solo había 3 que lo hacían mejor que nosotros. Los demás consumían más para hacer lo mismo. Pues esto es muy malo para mis intenciones, las vuestras en vuestra fábrica. Porque claro, si ya eres de los buenos, ¿cómo vas a mejorar? ¿No? ¿De dónde vas a copiar? Pues solo puedes ir a 3 sitios. Los demás lo hacen peor que tú, ¿no? Después conseguí un estudio teórico de Strata y la Universidad de Toronto que habían calculado muy sesudamente, con mucho detalle, cuánto debería ser el consumo de energía de una fundición de cobre en función de la tecnología. Entonces estaban un estudio de Kellogg Henderson de los años 70 que decía que la tecnología Outokumpu Flash, que es la nuestra, debería consumir 883 gigavatios hora para hacer lo que estábamos haciendo nosotros. Y nosotros consumíamos menos. Así que esto tampoco me sirve para aprender cómo hacerlo mejor. ¿Vale? Pero también decía que si en vez de un Outokumpu Flash tuviésemos un Flash, que es en vez de tener convertidores Peirce-Smith, tener un convertidor Flash, pues se debería consumir 530 o 590 con el proceso Mitsubishi. Estas son las cosas que estaban montando en China. Dice, los chinos van a consumir esto, lo van a hacer mejor que nosotros. ¿Qué hacemos? Hay que intentarlo, ¿no? ¿Y de dónde aprendemos? Porque esta referencia no nos sirve. ¿Será posible bajarlo? Pues entonces dice, pues hay que empezar desde el principio. Y para eso hace falta por lo que aprendáis aquí, que es hacer las cosas desde el principio, ¿no? Un proceso, cualquier proceso industrial, en el fondo se trata de hacer productos partiendo de materia prima y necesitas
suministrar energía para que eso ocurra, ¿vale? Parte de esa energía se incorpora a los productos y otra parte se disipa en el ambiente. Mejorar la eficiencia es reducir esto. Nada más. Si tú bajas esto, la eficiencia mejora. Pero bueno, esto es un poquito más complicado. Aplicamos este esquema a todos nuestros procesos. El secado, el horno flash, el horno eléctrico, convertidores, alfenimoldeo, para ver quién gasta más, ¿no? El que gasta más, pues merece más atención, ¿no? Entonces dice, bueno, pues aquí hay que irse al horno flash y a electrolisis, ¿no? Ahí es donde más margen de mejora deberíamos tener, ¿no? Pero esto lo complicamos un poquito más. Tú compras energía y lo primero que tienes que hacer es transformarla en lo que a ti te interesa. Porque tú compras electricidad, pero tú lo que quieres es presión en un tubo. Y eso lo haces con una máquina que tiene un rendimiento. Como tiene un rendimiento inferior al 100%, pues tiene unas pérdidas. Y ahora ya tienes presión en el tubo, pero en el tubo, no en el sitio donde tú quieres. Ahora tienes que mandar ese caudal de lo que sea al sitio en el que hace falta. O sea, tu red de distribución. Red de distribución de vapor, de aire, de agua. Esto también tiene sus pérdidas. Los gases calientes pierden calor por el camino. Las redes eléctricas pierden tensión por el camino. Todo el mundo va perdiendo energía en el transporte, con lo cual tiene otras pérdidas que llamamos de distribución. Y después hay otros procesos, como estos metalúrgicos, que se dejan recuperar calor, que tienes que volver a transformar en energía útil con pérdidas para poder reutilizarlo, ¿vale? Por lo que tienes que mirar es en tu proceso, ¿quién es el grande aquí? ¿Este, aquel, el otro? ¿Dónde miro? Pues aplicamos este esquema a nuestra fundición y refinería y nos dimos cuenta, en aquella época consumíamos del orden de 750 gigavatios hora, nos dimos cuenta de que la materia prima cede energía en el proceso. Cede más energía que la energía que compramos. La consecuencia es que disipamos el doble de energía de la que compramos. Y éramos los cuartos mejores del mundo, ¿eh? O sea, esto no es un problema de hacerlo mal, es un problema más bien tecnológico. De la manera que hay de hacer esto es despilfarrar todo esto, ¿vale? Cuando tú ves esto dices, jo, pues de aquí a que consigamos un 1% de eso son 15 gigavatios hora. 15 gigavatios hora a 44 euros, pues esto es dinero, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que añades todas estas energías a tus procesos y te das cuenta de dos cosas también. Que lo más fácil es mejorar esto. Porque de esto hay un montón de gente que sabe, de máquinas. Y se va evolucionando el diseño y encuentras en el mercado gente que tiene la máquina, o como se ve con los coches, ¿no? Este tiene mejorar el 3% el consumo específico del coche. Pues ya está, te compras un coche nuevo y gastas menos, ¿no? Para esto te ayudan mucho. Para esto también. Pero esto y esto no es lo gordo en nuestro caso, es esto. ¿Y quién te ayuda a reducir la demanda de proceso de una fundición y refinería de cobre? Pues los que trabajan allí o los que se la han estudiado como vosotros. Porque esto, a Siemens no le puedes pedir que te ahorre dinero en un horno flash. Te puede ahorrar dinero en el motor que hace no sé qué cosa, pero no en el horno flash, porque no lo entiende. O sea que sois vosotros los que podéis reducir la demanda de proceso. Y esto de aquí es el esfuerzo que hemos hecho históricamente, que es exactamente lo contrario del que deberíamos haber hecho, ¿vale? Porque hay mucha más chicha aquí que aquí. Pues aplicando eso a nuestros procesos, nuestros subprocesos, pues la foto cambia mucho.
porque ácido que no tenía ninguna importancia, si ves solo lo azul, pues ahora es un... Joder, hay que ver en ácido la cantidad de energía que disipamos, ¿no? Y dice, el horno flash, sí, el horno flash sigue siendo muy importante, pero el horno eléctrico antes era una criaturita y ahora es el tercero. Entonces te cambia la perspectiva, te pones a mirar dónde hay, no, ¿vale? Teniendo en cuenta todo. Total, que de la energía que compramos, que es esto, le sumas la que recuperas tú y la que ceden los concentrados, y en realidad gestionamos por la planta más de 2.000 gigavatios hora al año. Este volumen es el que tienes que gestionar tú, no esto. Tú debes gestionar esto para que esto sea más pequeño. Pero las oportunidades que tienes de rascar no es rascar de 744, es rascar de 2.000, de más de 2.000. Bueno, y todo eso se va a la atmósfera, una parte la recuperamos, así, se va evaporando agua, o se va como calor a la ría, ¿no? Si refrigeramos con agua del río. Aquí se te ocurre inmediatamente que tienes un aliado en el gestor de medio ambiente, porque si quieres ahorrar agua, ayúdame a bajar esto, porque si no, vamos a evaporar agua. Total, que te das cuenta de todo esto y lo cuentas. Eso genera expectativas, ya no son los 40 años que llevamos haciendo lo mismo, vamos a hacer otras cosas, vamos a mirar otras cosas, a ver si aparecen oportunidades. Y para adelante. Pues venga, vamos a hacerlo. ¿Qué hacemos? Y entonces te vas tú al mercado. El mercado es el Google a buscar, ¿no? Dice, mira, ¿quién me puede ayudar? Y te das cuenta de que hay un montón de gente que te ayuda a medir. Instrumentación que antes era instrumentación normal, ahora es instrumentación energética, porque ahora por un tubo no pasan metros cúbicos hora de algo, pasan kilocalorías hora, ¿no? Entonces te metes el instrumento que directamente da las kilocalorías hora porque mide caudal, mide temperatura, lo sabe todo, ¿no? Software de monitorización, el control avanzado de procesos, hasta las herramientas de mantenimiento predictivo, típicamente la termografía, ahora es una herramienta de eficiencia energética, claro, porque si algo está caliente, tú lo ves caliente porque está disipando energía al ambiente, ¿no? También hay gente que te ayuda a analizar, ¿no? Gente que te hace auditorías generales, gente que te hace auditorías específicas, por ejemplo, los proveedores de sistemas de aire comprimido, pues te auditan tu sistema de aire comprimido. O análisis pinch point de estos, que intenta ver qué corrientes de calor son aprovechables para poder recuperar energía. O sistemas de gestión, tecnologías de alta eficiencia para todas las cosas del mundo mundial, ¿no? Pues todo el mundo tiene una tecnología de alta eficiencia para cualquier cosa. Y después también hay gente que te ayuda a invertir. Hay ayudas estatales a nivel país, a nivel Europa, a nivel comunidad autónoma, pero también hay empresas que tienen dinero y que están dispuestos a invertirlos en proyectos de mejora de eficiencia energética para después recuperar su dinero cobrando de los ahorros, ¿vale? Y bueno, esto te da una visión excesiva de lo que se puede hacer, o sea, tienes un lío monumental en la cabeza y necesitas un criterio. ¿Por dónde empiezo, no? Pues si has hecho tu análisis de antes, no es tan difícil, porque ya sabes que lo que tienes que hacer es minimizar la demanda del proceso y recuperar energía residual. Esas fueron las claves nuestras, ¿no? Pero para esto te hace falta... Te hace falta monitorizar, te hace falta un sistema de gestión, te hace falta tecnologías para recuperar calor, que no son nada baratas, y te hace falta que te ayuden a invertir porque vas a pedir mucho dinero. Esas fueron nuestras prioridades, ¿no? El sistema de gestión y el sistema de monitorización. Esto lo voy a pasar un poco deprisa, ¿no? El sistema de monitorización
no compramos nada porque no existía, ¿vale? No se había desarrollado. Entonces lo montamos con lo que teníamos en la planta. Lo que teníamos en la planta era el sistema de control en tiempo real, que es el sistema de control distribuido en español, ¿vale? El PI, que es el software ese que os dije antes, que es capaz de llevar eso al PC del ingeniero de procesos, por ejemplo, y las herramientas que hay en un PC, que es el Office, para poder manejar estos datos. Con eso lo montamos todo, ¿vale? Y el sistema de gestión, pues decidimos certificar nuestro sistema de gestión con la norma ISO 50001, que en realidad lo hicimos con la europea porque esta no existía, en 2011, ¿vale? Así que nos certificamos en 2011 con esta y en 2012 nos pasamos a la ISO, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues porque la norma está bien hecha, te obliga a pensar en todo. Por lo menos debes leértela. Aunque después no te certifiques, debes leértela y decir, a ver, ¿esto a mí me aplica o no? Porque está bien hecha, está pensada. Simplificando, pues tú tienes tus instrumentos. Todo esto lo teníamos y lo que montamos fue lo azul, ¿vale? Un modelo de consumo, una herramienta de datos diarios y unos indicadores semanales y mensuales, ¿vale? Que no son informes de consumo, son indicadores que te dicen si vas bien o vas mal, no te dicen cuánto has consumido. Eso no es un informe de eficiencia, ¿vale? Un instrumento te da una señal que es como así. Tú dices, ¿y estoy bien o estoy mal? Pues no tengo ni idea de cómo estoy, porque esto sube, baja, ¿no? Un compresor de una planta de ácido. Ahora hay más gases, después hay menos, ahora subo, ahora bajo. Yo no sé si felicitar o echar una bronca descomunal al que estaba operando esto, ¿no? Ni idea. Así que hay que evolucionar. Te construyes un modelo de consumo, que de esto estoy yo especialmente orgulloso. Con 91 instrumentos medimos el 85% del consumo total, el resto lo inferimos y damos una estimación de cuánto debe consumir la fundición sin invertir en medida. Porque lo primero que te pasa cuando hablas de eficiencia energética es que la gente teme como el demonio que vas a pedir una millonada para medir. En una planta como esta hay suficientes medidas, a lo mejor te faltan 8 o 10, ¿no? Pero hay suficientes medidas como para hacer las cosas. No todas existe esa suerte, pero en una de estas la medida no es el problema, ¿vale? Total, que ya te haces tu herramienta de datos diarios y con tu modelo dices, pues debería consumir esto y estoy consumiendo esto. Y dices, anda, vamos a ver que esto cambia, no es siempre igual. Si cambia hay oportunidad, ¿no? ¿Cómo hemos trabajado aquí? ¿Cómo hemos trabajado aquí? ¿Podemos trabajar siempre así? ¿No? Ya empiezas a poder hacer preguntas, ¿no? Y los indicadores mensuales pues hacen un poco lo mismo. Son tres líneas por meses, ¿vale? Y las líneas son lo que hemos presupuestado de energía cada mes, ¿vale? Y el azul es lo que ha pasado cada mes, ¿vale? Y el amarillo es lo que hicimos nuevo, que es transformar el rojo en esto a posteriori, sabiendo la calidad de la materia prima y cuánto hemos fundido, ¿vale? O sea, para hacer lo que hemos hecho este mes, ¿qué deberíamos haber consumido? ¿Lo de presupuesto? No, esto. Y comparamos el real con ese. Y entonces se ven pues casos diferentes, ¿no? Aquí, sin haber construido el amarillo, habrías felicitado a operaciones. Pero cuando construyes el amarillo, pues le dices que no lo ha hecho bien, lo ha hecho peor de lo que debería, ¿vale? Y aquí es al revés. Ha consumido mucho más que el presupuesto. Pues muy mal, ¿no? Pues no, muy bien. Las condiciones de planta, la materia prima, lo que hemos logrado fundir, nos debería haber llevado a consumir esto y han conseguido reducirlo. Hay que preguntar cómo lo han hecho, porque lo han hecho bien, eso hay que hacerlo siempre así.
Conclusión, no es lo mismo ni parecido comparar rojo con azul que amarillo con azul. Rojo con azul, ni lo hagáis, no sirve para nada. Te equivocarás siempre, dirás lo que no procede. Y esto es, pues, la explicación de un punto de los otros, ¿no? Entonces, cada uno de los centros de coste, cuál se ha ido para arriba, cuál se ha ido para abajo, y la línea colorada esta es la diferencia entre el azul y el amarillo de la gráfica anterior, ¿vale? Distribuido por toda la planta. Esto siempre pasa muchas cosas, todos los meses. Y el que está rojo este mes, el mes que viene está verde, y ¿sabes? Hay que analizarlo todo y sacar conclusiones y ver cuánto duele cada cosa, ¿no? Esto es un fallo de mantenimiento de un equipo que se rompió. Esto es una mejora operativa en la reducción de los hornos de afino. Estos son pruebas para intentar mejorar el comportamiento del horno eléctrico. Esto es la puesta en marcha de un proyecto de mejora que no estaba dando los resultados previstos. O sea, sale una cantidad de información relevante y que conduce a acciones tremendas, ¿no? Bueno, pues ya con todo esto podemos empezar a hablar con la gente y cambiar la manera de hacer las cosas, porque siempre, los 40 años anteriores, habíamos estado haciendo auditorías, o bien internas o bien externas, y de ahí salen proyectos que ejecutas y has terminado. Y entonces hemos pasado a utilizar todo este sistema para hacer una mejora continua, o sea, un análisis continuo, pues igual que haces una mejora continua de la calidad o del medio ambiente o de la cantidad de material procesado, pues de esto también, ¿no? Con las mismas técnicas. Bueno, esto ya os lo he contado, por qué usar la norma y para qué certificarlo. Que en realidad es para que se sepa que la gestión de energía no es el arte de pedir dinero para poner máquinas más nuevas, ¿vale? Que es como lo interpreta casi todo el mundo. La eficiencia energética es también eso, pero cuando no hay más remedio, ¿eh? Hay que intentarlo todo antes, ¿no? O sea, no solo invertir para ahorrar, sino también operar para ahorrar. ¿Y para qué certificarlo? Pues certificarlo tiene ventajas que no son ventajas técnicas con fórmulas y unidades, son ventajas de visibilidad de lo que estás haciendo, de llamar la atención, de conseguir involucrar a los demás, de conseguir contar lo que estás haciendo, que venga alguien de fuera y haga ¡pum! Tú gestionas la energía adecuadamente según esto. Pues ya, ¿qué hace qué? ¿No? ¿Qué significa ese sello? Te da la oportunidad de montar en el carro de la eficiencia energética a más gente en la planta, ¿no? Vale. Los aliados. Pues ya os he contado un poquito de aliados, el de medio ambiente para ahorrar agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya tienes todo esto, estás muy contento de que ya lo sabes todo, pero no has mejorado nada, porque si no cambias nada, nada cambia. Entonces hay que cambiar las cosas. ¿Quién puede cambiar las cosas? Y esto son dos partes. Una es que te has desviado, que es lo que hemos visto antes. Si te has desviado, pues haz algo para corregir el desvío, que eso hace que no empeores. Pero para mejorar, todo el mundo tiene que cambiar la manera de hacer las cosas. Tienen que pensar también en la energía a la hora de decidir. No es que tengan que pensar solo en la energía, pero también en la energía, ¿no? Total, que para que esto mejore, pues mantenimiento, además de mantener los equipos operando, tiene que mantener el rendimiento de los equipos, por lo menos que no esté tirando dinero, más dinero del que se está ahorrando por no mantener, ¿no? Ingeniería, pues no solo minimizar la inversión inicial, hay que minimizar el coste operativo después, ¿no? Como si tú le pides una estufa a tu padre, no le estás pidiendo 30 euros para comprar una estufa, estás pidiendo 30 euros para comprar la estufa y 400 todos los inviernos para estar calentito, ¿no? Eso es esto. Hay que diseñar mejor una bomba de calor, ¿no? Que gastará mucho menos, ¿no?
Si no, no se vendería ninguna bomba de calor. La operación, pues esto es como el que conduce un coche. Un coche gasta lo que dice, eso está muy de moda ahora, ¿no? La WLTP, el no sé cuánto, pues depende, ¿no? Depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de quién conduce, de cómo conduce el que conduce. Pues ese es el operador. Siempre se puede operar de más de una manera y unas gastan más que otras. Y planificación, que es donde vivo yo, pues cuando tú planificas el año siguiente y dices vamos a hacer las cosas así para producir esto y no sé qué, no sé cuánto, pues en realidad estás poniendo la línea base de lo que se puede conseguir y lo que no va a ser posible conseguir porque ya has fijado muchos parámetros, ¿no? A la hora de planificar hay que tener en cuenta también la energía, porque puedes estar planificando un coste energético enorme sin saberlo, ¿no? Y después el cambio tecnológico. El cambio tecnológico es el aliado más poderoso o el peor enemigo si no tiene en cuenta la energía, ¿no? Te monta un cacharro allí que va a evaporar 200 metros cúbicos de no sé qué cosa y lo hace con electricidad, pues te ha hecho polvo, ¿no? Total, que tienes que tener de aliado a todo el mundo en la planta. Y esto lo puedes hacer de dos maneras. Una es exigiendo, ¿no? Vigilas, detectas desviaciones, emites no conformidades en el sistema de gestión, se lo cuentas a la gente y después le pides cuentas de por qué no lo ha arreglado, cuándo lo va a arreglar. Y si lo haces así, ¿qué va a pasar? Pues que si tienes un apoyo de la dirección enorme, pues la gente te hará caso, pero te hará caso porque viene de arriba, no porque crea en lo que estás pidiéndoles. Y entonces se resistirá todo lo posible y serás percibido como un auditor en el sentido financiero de la palabra, ¿no? El que viene a ver si has hecho trampas, ¿no? Y la otra manera es dar servicio. Haces lo mismo, pero no lo haces solo, lo haces conjuntamente con ellos, intentando perseguir los objetivos de todos a la vez. ¿Y esto qué pasa si haces esto? Pues que vas más lento. Pero la gente te ayuda más. Y te cuenta las cosas, porque después tú les ayudas. Si no, pues no te contarán nada. Si lo haces así, te esconderán todo lo posible las cosas para que no. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el gestor energético, por ejemplo, a un mantenedor, a ver si está por aquí el ejemplo. Venga, mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo de mantenimiento? Pues es proporcionar la máxima disponibilidad de las instalaciones gastando el menor dinero posible, ¿no? Y entonces tú te das cuenta de que un compresor ha bajado su rendimiento. Entonces le haces una no conformidad y le dices que eso no puede ser, que tiene que gastar dinero en volver a poner ese equipo con el rendimiento que tenía, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ve el mantenedor? Pues que vas tú y le estás obligando a parar la máquina que va en contra de su objetivo y a gastar dinero. ¿Esto qué ayuda es? ¿No? Vas en contra, me estás pidiendo que te haga caso a ti en vez de a mi jefe que me pide esto, ¿no? Es normal, esa resistencia es normal, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de ahí? Pues le dices que tenemos que ver conjuntamente el asunto utilizando el análisis del coste del ciclo de vida para ver si el dinero que se está ahorrando después se va a gastar 10 veces más operaciones en electricidad, ¿no? Lo ves, no individualmente el objetivo de cada uno, pero el objetivo global nuestro, ¿cuál es? Pues ganar dinero, ¿no? ¿Cómo se hace más dinero? Pues vamos a verlo, lo analizamos. ¿Que se hace más dinero dejando la máquina como está? Pues no se hace nada. ¿Que se gana más dinero parando la máquina y gastando en reparar? Pues se hace eso. Pero ya lo haces conjuntamente y la decisión es conjunta y ya no hay resistencia, porque ya entiendes por qué tienes que parar la máquina y gastar dinero. Es para ahorrar dinero como empresa, ¿no? Hay ejemplos para todo, ¿vale? Como esto se queda aquí, los podéis ver. El de planificación, el ingeniero de proceso, el de medio ambiente,
con lo del agua que hemos visto antes, o las emisiones de CO2, ¿vale? Ingeniería, aprovisionamiento, todo el mundo puede ser tu aliado. Empezará con rechazo, pero en realidad, si lo haces bien y funcionas como equipo, todo el mundo es tu aliado. En realidad es así, ¿no? El objetivo de la empresa, pues todas las funciones son necesarias y son aliados para conseguir el objetivo global, ¿no? Si hubiera alguna función que fuese un estorbo, pues se habría eliminado, ¿no? Vale. Bueno, pues con todo esto haces un plan, que resumidamente este fue nuestro plan, que es implantar un sistema de gestión energética con todo esto que hemos visto y certificarlo, para poder implantar una rutina y una liturgia de cómo analizar y cómo informar y cómo detectar y cómo generar ideas, ¿vale? Establecer un proyecto y objetivo conjunto de estabilidad de la producción y, por tanto, del consumo de energía. Un objetivo conjunto de consumo específico de energía semanal, que es el amarillito que hemos visto antes, ¿vale? Y después acometer proyectos de inversión para reducir la demanda del proceso y para recuperar energía residual. En fin, lo lógico después de lo que hemos estado viendo antes, ¿no? ¿Y de dónde salen los proyectos? Pues no son ideas felices. Tú haces un análisis, coges un proceso, no una máquina, un proceso. Ese es el error. No se hace eficiencia energética mirando máquinas. Se hace eficiencia energética mirando procesos, ¿vale? Y entonces dice, bueno, este proceso se puede eliminar, que es una animalada, ¿no? Pero es la primera pregunta, ¿no? Y hay veces que se puede. Sobre todo en una fábrica que empezó con 40.000 toneladas de cobre, ahora tiene 300.000 de producción, 40 años de historia, seguro que hay un motor por ahí que está dando vueltas y ya no hace falta, ¿no? Pues si se puede eliminar, lo eliminas. ¿Usas la energía adecuada, la más barata, o no? Porque ahora ya sabes que energía es más barata, ¿no? Todavía hay resistencia generando calor, ¿no? Eléctricas, por ahí. Y se siguen montando. Yo cada vez que la montan digo, explícame por qué no podemos hacerlo de otra manera. Y ya está. ¿Las máquinas son eficientes o no? ¿El proceso está bien controlado o no? ¿Genera residuos que contienen energía? Pues si lo genera, mira a ver si encuentras un cliente para esa energía. Pues tú de cada paso de esto salen ideas. Tú lo aplicas esta chorrada a un proceso y salen cosas, siempre salen. Total. Aquí os voy a contar cómo se ve desde el punto de vista del esquema de antes, de distribución de consumos, de energía disipada por procesos, el sentido que tiene algunos de los proyectos que hemos hecho, ¿vale? Por ejemplo, el precalentador de aire proceso de horno flash. Pues hemos cogido calor del horno flash residual y lo hemos vuelto a meter para ahorrar oxígeno y fuel oil, ¿vale? Este es el sentido que tiene precalentar el aire de proceso del flash, ¿vale? Y lo hemos hecho pues, con un cacharro que se monta ahí, precalienta el aire con vapor y nos costó... Aquí no está lo que costó, pero bueno. Nos ahorra del orden de 12 gigavatios hora al año y como es de fuel oil y oxígeno que son caros, pues es un porrón de dinero. Esto lo pagamos yo creo que como en 6 meses, una cosa así. Otro, pues este es los hornos de afino. Los hornos de afino, si os habéis fijado, allí ya no hay energía química, eso es prácticamente todo cobre. Entonces los hornos se dedican a mantener caliente, fundido y caliente a 1200 grados, 365 días al año, un baño de cobre. O sea que toda la energía que tú metes en el horno es para cubrir las pérdidas térmicas del horno. Porque eso el cobre entra a 1200 grados y sale a 1200 grados. O sea, eso no... Y era pues un gran consumidor de energía. Bueno, pues aquí lo que hicimos fue directamente ahorrar. A esto algo le pasa al gráfico porque estos huequecitos en realidad son barras, ¿eh? Total, que hicimos un rediseño del horno para
en reducir las pérdidas térmicas, ¿no? Para reducir las pérdidas por el refractario, para reducir las pérdidas por la boca de carga y descarga, para reducir sobre todo las pérdidas por los gases de combustión. Los gases de combustión, ahí no hay nada que los enfríe, salían a 1200 grados para ser tratados y depurados. Y entonces lo que hicimos fue reducir el volumen. Pues en vez de quemar con aire, quemamos con oxígeno, pues todo ese nitrógeno que cogemos a temperatura ambiente y lo calentamos a 1200 grados para echarlo a la calle otra vez, pues no tiene que hacerlo. Y con todo esto pues ahorramos pues un porrón de gas, 56 gigavatios hora al año, casi 2 millones de euros de gas al año, y esto lo pagamos en un año y pico, no lleva 2. ¿Vale? Esto es el tubo de quemador antiguo, esto es el tubo de aire y este es el de gas. Y el nuevo pues tiene el de aire y el de oxígeno. ¿Vale? O sea, el volumen se ve que muchísimo menos volumen de gases, ¿no? Y esta es la tapa que pusimos para poder cerrar la puerta bien. Una puerta abierta radiando calor a algo que está incandescente, eso da mucho calor. Parece que no, pero es un montón de calor desperdiciado. ¿Vale? Y los tapones porosos. Bueno, pues así todos los proyectos que vamos haciendo tienen su explicación en la distribución de consumo y disipaciones de energía de la fábrica, ¿vale? Resumiendo, pues de 2009 más de 30 proyectos, un tercio sin inversión, simplemente mejoras de gestión, 18 millones de euros invertidos, un payback del orden de 2 años. No sé si sabéis lo que es el payback. Es la variable más simple para saber cómo de rentable es algo, que es dividir el dinero que has invertido entre los ahorros anuales. Y te da un número de años. O sea, en cuántos años recuperas lo invertido. O sea, que del orden de 2 años. Eso es una alegría, ¿no? O sea, un payback de 2 años es una inversión buenísima, ¿no? Cuando te dicen que tiene una rentabilidad de no sé qué cosa del 5%, pues el 5% al año pues tardan 20 años en recuperarlo, ¿no? O sea que esto es una rentabilidad magnífica. O sea, que en una planta que lleva 40 años optimizando, en un sitio en el que la gente ha estudiado antes de ponerse a trabajar y que lo lleva haciendo bien y es de los mejores del mundo, se pueden hacer cosas con un payback de 2 años. ¿Vale? ¿Y qué tipos de proyectos? Pues de todo, de producción, de detección y adaptación a los cuellos de botella, de mantener, teniendo en cuenta no solo los objetivos de mantenimiento, sino todos, cambios operativos y las inversiones, ¿vale? Aquí se ve cómo evoluciona el consumo de gas natural de los quemadores de afino. A ver si acertáis en qué año pusimos los nuevos, ¿no? Aquí, a menos de la mitad se vino el consumo. Bueno, pues después de todo esto no has terminado. Tienes que contar qué has hecho con todos los medios que te han dado y la paliza que le has dado a todo el mundo para que te ayude a todo esto, ¿no? Y esto se llama pues nuestro indicador de consumo de energía total. Que esto está en lo que llevamos de siglo, ¿no? En realidad esto por aquí para atrás es bastante plano, desde el año 97, que fue el año en que la fundición cogió su tamaño actual. Yo entré en el 94 para un proyecto de duplicar tamaño prácticamente, ¿no? Entonces el 97 fue el primer año que ya aquello produjo al nivel de 1 millón de toneladas de concentrado al año, con lo cual el consumo de energía ahí quedó bastante estable a partir de entonces. Antes era muchísimo peor. Antes estaba fuera de escala por aquí. Una de las maneras de bajar consumo unitario es ampliar el tamaño, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra historia antes de empezar el sistema de gestión. Y nuestro objetivo era bajar un 15%. Y lo que hemos conseguido es esto. Hemos bajado no se ve. Bueno, sí se ve. En 2018 sí se ve.
Hemos bajado un 25% desde que empezamos con esta historia de esta manera hasta el año pasado. Un 25%. Y desde el año 2000, un 40%. ¿Vale? Esto es una animalada. Y esto también. Y para que tengáis una idea, esto era lo que decía el estudio de Strata, que tenía que consumir una fundición como la nuestra para hacer lo que hacemos nosotros. Y esto es lo que debería hacer un chino con una fundición último modelo, ¿vale? Para hacer lo que hacemos nosotros. Y estamos cerca, ¿eh? Ya tenemos consumo de coche híbrido enchufable, pero nuestro coche es de 1970. ¿Vale? Y esto es lo que ha pasado con los costes. El azul es la línea de antes, y aquí está de 2003 a 2018, por eso no coinciden los números, que esto es la bajada de consumo, pero esto es lo que han hecho los precios. Se han duplicado. Así que nuestro coste energético no ha bajado, ha subido. Ha subido un 30%. Pero si no hubiéramos hecho esto, habría subido un 100%. O sea que se nota mucho. ¿Y eso dónde nos deja? Pues en 2016 ya no estábamos los cuartos, estamos los primeros. Esto es un orgullo, ¿sabes? Esto es estupendo. En el parámetro Net Energy usamos este porque este tiene en cuenta la energía que tú recuperas y vuelves a reutilizar. Hay otro que es el Gross Energy, que es todo lo que has consumido, independientemente de si lo has hecho tú o lo has comprado, ¿no? Como este es el que tiene más sentido técnico y además económico, pues es el que usamos. Pero bueno, el día que este me salga malo, usaré el otro. Este año hemos bajado un pelín más, sí, un pelín más. Pero esto no está vivo, esto es una carrera. Todos los demás quieren venirse para acá. Sí. Hice un ejercicio de en 4 años cómo se había movido esto y había bajado un 4% el consumo promedio. En 4 años. Y los 10 primeros habían bajado un 10%. Y nosotros habíamos bajado un 20%. Por eso hay que ir más deprisa que los demás. No, esto si no haces nada, vas para atrás. Porque los demás van mejorando. Pues depende de los próximos planes. Ahí hay que pelearse a ver qué es más rentable. Si seguir reduciendo energía o hacer otras cosas. Porque vamos por payback. Un proyecto que tiene 2 años de payback lo tiene muy bien. Si tiene 4 años, hay otros que son más rentables. Fundir más es más rentable, mejorar recuperación metalúrgica es más rentable. Hay cosas que pueden ser más rentables. Depende de lo que consigas, de la pelea por los fondos con los demás proyectos. Técnicamente, en realidad, no hay un límite termodinámico a esto. Depende de... En el fondo, yo digo que la segunda ley de la termodinámica aplicada son los precios. Eso es lo que te dicen lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, si los precios de la energía suben, hay más cosas que son rentables. Si bajan, la rentabilidad de los proyectos baja. Si el precio de los metales sube, pues recuperar más metal es más atractivo. O sea que eso, pues depende. No se sabe. Ahora, técnicamente, seguir proponiendo ideas que tienen sentido y una cierta rentabilidad que irá variando en función de los mercados de energía y tal, eso se puede seguir haciendo. De hecho, tenemos ahora mismo 6 proyectos en marcha. Y esto es lo mismo de antes, pero visto en toneladas de CO2. ¿Vale? Esto es el consumo unitario y estos son las emisiones de CO2. Esto no son unitarias, son emisiones, toneladas emitidas, a lo bestia. Pues hemos bajado pues, un montón, ¿no? 34.000 toneladas de reducción desde 2010 y... No, 2000... Eso es, desde 2009, que está aquí, a 2017, que está aquí. Las de 2018 todavía no están porque como es un dato oficial que viene
una entidad certificada a auditarnos que lo hemos medido bien y pues todavía no está el dato, ¿no? Ya tenemos un dato, pero no está validado, por eso no lo he puesto, ¿no? Que es incluso mejor que ese, por cierto. Bueno, pues esto es como retirar de la circulación 14.000 automóviles. ¿Vale? Así que nuestra parte la hemos hecho. También le podíamos decir al IDAE, oye, en vez de subvencionar con 2.000 euros, 14.000 automóviles, 2.000 euros de subvención cada uno, ¿sabes? Dámelos, ¿no? Total, ¿hemos llegado a la meta? Pues no hemos llegado a la meta, que era tu pregunta, ¿no? Es una meta volante. Tenemos media docena de proyectos en curso de todo tipo y esto depende de los recursos que dediquemos a seguir generando ideas, depende del mercado de la energía, depende del mercado de los metales, depende de la disponibilidad de financiación y depende de si hay gente que te lo subvenciona o no. Porque una subvención es coger en la lista de proyectos de una empresa y hacer así. Porque le bajas el payback y se vuelve más atractivo. Así que depende de todo eso. Pues eso es todo. Total, que hay mucho por hacer, que se puede hacer y que es divertido hacerlo. Gracias a vosotros.